A veces el Señor expresaba la misma idea con diferentes imágenes. Por ejemplo, mirábamos la parábola de la lámpara, y a pesar de que en esa sola parábola hay varias ideas, es una sola parábola porque apunta a lo mismo. Como su título, que resume todo lo que vamos a ver en esta tarde, es el desarrollo incontenible de un reino invisible. Esta parábola es única. Usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, la parábola del sembrador está en Lucas. Usted se dio cuenta que la parábola de la lámpara está en Mateo. Pero esta parábola que estamos viendo aquí no está en ningún otro lado. Y es bastante maravilloso, hermoso, sorprendente, y tiene un propósito específico que esté ubicada preciso ahí. Cuando en este capítulo, si pudiéramos resumir en una palabra, parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, o sea, todo ha estado girando alrededor de la palabra, ¿sí? Y esta parábola no es la excepción. De hecho, esta parábola muestra un desarrollo de esa palabra. En la parábola del sembrador nos habría hablado de distintos efectos, distintos resultados dependiendo del tipo de tierra que recibiera la palabra, pues, ¿sí? Pero mirábamos que había una tierra que sí daba al 30, al 60 y al 100. En la parábola de la lámpara lo mismo, la luz que se pone en un sitio alumbra todo. Miren que siempre la idea es la misma, acerca del progreso espiritual, acerca del crecimiento espiritual, acerca de algo que no se puede estancar, algo que no se puede detener. No existen, hermanos, cristianos que se queden estancados. Eso es imposible. Así como, hermanos, ustedes y yo podemos ver ciertas ramas que van creciendo poco a poco hasta envolverlo todo, de la misma manera la palabra siempre va a crecer, a no ser que haya muerte desde la raíz. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. La intención del Señor no es hablarnos acerca de clases de agricultura. Él lo que nos quiere dar es lecciones que apuntan al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿sí? Y ese reino de Dios, ¿cómo puede ser entendido por personas que no lo conocen? Si estamos acostumbrados al reino humano y por mucho al reino de Satanás, ¿cómo podemos, hermanos, tan siquiera ver un destello de ese reino celestial si no es con la condescendencia del Rey que viene y por medio de parábolas trata de ejemplificarnos pues aquellas cosas que de otra manera no se pueden dar a entender? En este momento no puede hablarnos como leyendo el libro de Romanos. El libro de Romanos, les he dicho, es un libro lleno de doctrina, es un libro muy dogmático. Si el Señor hubiera venido a la tierra y nos hubiera hablado la doctrina así, hermano, directa, de forma dogmática, así teológicamente sistematizado, era muy difícil. No podíamos haber resistido todo eso. Entonces el Señor en su condescendencia, en su trato paternal por los suyos, dice, es como si dijera, ¿cómo les voy a entender a mis hijos lo que con otras palabras no puedo darles a entender? Entonces la única manera es utilizando cosas del diario vivir de las personas, y eso es un ejemplo, hermanos. Otra vez uso un ejemplo bastante popular, bastante común, ordinario, y es el de una semilla. Una semilla. Una persona siembra una semilla. En las versiones modernas dice que agricultor, como la traducción viviente, pero las versiones conservadoras, como la Reina Valera, dicen un hombre sembró la semilla, porque no necesariamente uno tiene que ser agricultor para sembrar una semilla. Todos los presentes de una u otra manera hemos sembrado una semilla alguna vez, sea en el colegio, sea después de grandes, bueno, pero hemos visto ese proceso. Ya se nos ha explicado cómo es, lo hemos visto. Y el énfasis de la parábola es que eso que ocurre con esa semilla, cuando se siembra, eso que ocurre ahí, así es el reino de los cielos.
¿Cómo es algo tan grande, infinito, puede ser explicado con algo tan chiquito y tan sencillo? Eso es, hermanos, el dulce Señor y Maestro que tenemos. Dicho de esta manera, así como la semilla es algo insignificante, puede ser destruido con un apretón de manos, con un pisoteado, así como puede ser perdido si es lanzado en una tierra equivocada. También la semilla, cuando está bien sembrada, porque en esta parábola nos quiere dar a entender que de los resultados de la semilla que fue bien sembrada. Ya los terrenos otros, el pedregal, el terreno de la carretera y el de los espinos, no estamos hablando ya de eso. El Señor, recordemos, ya ahora se está enfocando en la buena tierra, la parábola de la lámpara, y ahora esta, la semilla que se desarrolla. Empieza siempre algo insignificante. El reino de Dios siempre tiene comienzos insignificantes. Y eso es, hermanos, bastante radical en este tiempo. ¿Por qué? Porque el trasfondo cultural de los judíos de ese tiempo, ¿cuál era? Era la doctrina de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Que el reino de Dios iba a ser establecido casi como una explosión. O sea, el Mesías iba a aparecer bajando del cielo y destruía a Roma, y bueno, era algo cósmico. Todo el mundo esperaba una intervención divina, sobrenatural, un rey que sometiera todo bajo sus pies como un emperador tirano e impusiera la adoración al Señor de esa misma manera, casi como algo apocalíptico. Ellos esperaban quizá fuegos del cielo, un Elías bajando del cielo, una luna roja, el sol oscuro, que hacía aparecer el reino de Dios. Pues hermanos, el Señor Jesús siempre está rompiendo paradigmas de la gente. Siempre el Señor nos confronta con nuestras ideas. Siempre nos muestra, así no es. De hecho es todo lo contrario. Entonces les dice, no va a ser así. Es como una semilla que cuando se siembra, nadie sabe cómo crece. Ni siquiera se da cuenta cuando nace, pero cuando uno menos se da cuenta, aparece ahí el renuevo, verdecito. Empieza a alargarse, a crecer, da fruto y hay una cosecha. Ese es el reino de Dios. Eso, hermanos, es un cambio de mentalidad al 180 grados. Pero el Señor dice, no, es algo esporádico, algo paulatino, algo hasta lento. Ejemplo, el Señor escoge a 12 hombres y con solamente 12 hombres que podían llenar solamente ese espacio, y ni siquiera aquí sobra espacio si eran los 12 acá, con esos 12 se conformó la religión más grande del mundo, que es el cristianismo. 12 hombres. No había micrófonos, no había internet, ni siquiera había imprenta, ni siquiera tenían una elocuencia académica, pero 12 los usan. De la misma manera, el reino de Dios siempre comienza con cosas insignificantes, cosas que son despreciadas por las otras personas, tan acostumbradas a cosas que los asombren. No, a mí como que no me pareció, porque no sé, esa alabanza, como que no, esa predicación, como que esas personas, como que esos niños, como que esa presentación, como que siempre tienen algo que decir, porque les encanta lo que los sorprenda, lo que los maraville. Los judíos que querían señales, milagros, la gente que está buscando que les llame la atención, no exhortándolos, no disciplinándolos, no confrontándolos, sino que les llame la atención. ¿Cómo? Con promesas, con milagros, incentivos materiales, que les llame la atención, que hayan luces, sonidos, música de fondo, predicaciones que sean un poquito más suaves. Es así, hermanos, como decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso va a pasar, y está pasando. Pero el venga tu reino no es que baja, hermanos, y ¡pum! No,
El reino de los cielos está en constante desarrollo desde la caída de Adán. El pacto con Abraham, pacto con David, el nuevo pacto, la propagación del evangelio por medio de los apóstoles, la continuación con la iglesia a lo largo de la historia. El reino está ahí y sigue creciendo, está en constante desarrollo, porque la iglesia, hermanos, y el pueblo de Dios son imparables. Eso confirma la doctrina de que Satanás está atado. Efectivamente está atado porque él está impedido de detener que esa semilla crezca. Nadie ni nada puede detener lo que es producto de la obra del Espíritu Santo. Es imposible. Y el desarrollo es paulatino, hermanos. Miremos versículo 27, miremos esos detalles que dice: duerma y vele. ¿Quién? El hombre que puso la semilla, ¿cierto? Esa persona no se va a quedar ahí, hermanos, mirándola. Y aunque lo hiciera, eso ni le quita ni le pone la semilla. Porque la semilla produce de por sí misma. No necesita ayudas. Él no basta pararse en delante de esa semilla a cantarle, a hablarle bonito para que crezca. Ella va a nacer de por sí, porque la vida está en la semilla. ¿Y cuál es la semilla? Es la palabra de Dios, como ya hemos visto, hermanos. Es hermoso que el Señor les haya explicado a los apóstoles y al grupo de discípulos el significado de la parábola, porque si se dan cuenta que con la explicación que nos dio nos permite entender las demás. Él lo hizo pensando en eso, hermanos. Ya sabemos que la semilla es la palabra, y la palabra no necesita nuestra ayuda. Ella es la que contiene la vida, no es la persona en sí misma. Es la semilla la que tiene la vida, porque escrito está en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que sí, es viva. Ella tiene la vida en sí misma, es activa. Y ese desarrollo, hermanos, de esa semilla es un proceso. Responde a etapas de la vida, etapas de productividad. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos en la primaria? La semillita se rompe, va saliendo el vástago. Vemos otro dibujo aquí al lado con un vástago más largo, otro dibujito al lado, el vástago largo con una hojita. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Y si no se acuerdan, lo vemos todos los días. Al mirar, hermanos, un campo, un sembrado, hay etapas de la vida. Y llega un momento en que esas etapas pueden producir resultados. La semilla no nace con frutos de una vez. Cuando ella ya se ha desarrollado, ella produce. Ella produce. ¿Por qué? Porque está viva. Porque está viva y es eficaz. Está viva porque no necesita la ayuda de nadie. Y es eficaz porque siempre trae frutos. La palabra, hermanos, no es muerta. La palabra no es ineficaz. Por eso es, como la palabra de Dios es la semilla, es Dios el que produce, es Dios el que hace que la semilla crezca. Vamos a 1 Corintios 3:6. Es el apóstol Pablo a los Corintios. Yo planté, o sea, yo les llevé la palabra a ustedes antes de nadie. Ustedes nadie les había hablado la palabra, fui yo el primero que les habló. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo planté. Luego, ¿qué dice? Apolos regó. O sea, Pablo se tuvo que ir, su obra misionera apostólica, pero Apolos, quien era maestro de la palabra, llega y continúa enseñando a la iglesia. O sea, regando lo que ya se había sembrado. Y luego dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, el uno no es superior al otro.
Dicen, hermanos, algunas sectas neopentecostales: yo soy su padre espiritual porque fui yo el que le habló. El que plantó y el que riega son lo mismo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, claro, una cosa es lo que se le recompensa al que siembra, y otra cosa es lo que se le recompensa al que continúa regando. Nosotros somos colaboradores de Dios, simples colaboradores. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, mire, Pablo también está usando ejemplos, pero los explica, ¿no? Habló de la semilla y ahora está hablando del edificio. Dice ahora él que es arquitecto, ¿sí? Porque es el que tiene los planos y tiene la idea. Puso el fundamento. Ya vamos a ver qué es ese fundamento. Otro edifica encima, o sea, otro riega. Lo mismo, la misma idea con diferentes ejemplos. Pero cada uno mira cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca principal? Es Cristo. ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Bueno, entonces, hermanos, vemos que efectivamente el crecimiento lo da Dios. Es así, hermanos, como cuando vemos a una madre que está embarazada, cómo vemos la formación del embrión, del bebé, que resulta en un niño. De esa misma manera actúa de forma misteriosa, oculta y asombrosa Dios en la vida de todo el mundo, aquellos que han sido llamados eficazmente. Ellos son formados, hermanos, no se ve a veces, o se ve muy poco y se pronuncia el vientre de la madre. Se ve que hay un desarrollo, se ve que hay un crecimiento, pero lo está habiendo. No es inmediato. Así, hermanos, el reino de Dios en la tierra. La Iglesia Universal tuvo comienzos sencillos. 12, 120, 5,000. Luego Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El sembrador de la parábola del sembrador es Cristo. Pero miramos por analogía y ahora con base en este pasaje que la labor de ser sembrador continúa, y la labor la tenemos todos nosotros como iglesia, incluyendo las mujeres, hermanos, porque la gran comisión es una orden de propagar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Continúa a través de ¿qué? De los ministerios vigentes. Entonces, este reino que hoy está más desarrollado que hace 1000 años, este reino que está más desarrollado que hace 500 años, este reino que ahora está más desarrollado que hace 1700 años, continúa siendo regado. Continuamos viendo el crecimiento. Continúa habiendo obreros trabajando ahí, en esa labranza, en ese edificio. ¿Quiénes? Pastores, maestros, evangelistas. Es así, hermanos, como los hombres que sirven a Dios en la extensión del reino, hablando específicamente entonces de la iglesia ahora, seguimos con nuestro trabajo de sembrar ¿qué? La semilla santa. Siempre. Se mueren 7, Dios levanta 77. Se cierra una iglesia por cuestiones de la providencia de Dios, Dios abre 7. Es imparable. Apostatan algunos, Dios trae muchos. Es imparable. Y los que sirven, hermanos, en la extensión del evangelio, en el servicio de la iglesia, a nosotros no nos competen los resultados ni tampoco el crecimiento.
es bastante ingenuo, ignorante, decir que la persona que va a una iglesia y su vida siempre es la misma, es inmaduro, es inconverso, una persona dura, reprobada, injusta, y lleva yendo a la iglesia es culpa del pastor. Es algo totalmente ridículo, algo injusto. No se puede aceptar, hermanos, porque una cosa es el que riega, otra cosa es el que siembra, pero el que hay crecimiento es Dios. Dependiendo del tipo de persona que dirige, así serán las ovejas, eso es cierto. Pero los resultados y el crecimiento son una obra que le competen, hermanos, y la gloria toda es para Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. No es del pastor, ni siquiera la membresía, de nadie. El crecimiento lo da Dios. Ni siquiera Pablo, hermanos, siendo apóstol, dijo: ustedes crecen proporcional a lo que yo les enseño. Crezcan, porque yo les doy a ustedes todo, porque yo hago que ustedes crezcan. No, él dice: mi labor fue plantar y ahora sigo regando. Cada uno mira cómo sobreedifica. Cada uno mira que continúa poniendo encima del fundamento que es Jesucristo. Pero sepan que en últimas esos resultados son producidos por la voluntad de Dios. Pues claro, hermanos, pensemos año 45, que es la fecha aproximada de la escritura del libro de Marcos. Los cambios solamente se notan ¿cómo? Con el pasar del tiempo. Entonces se siembra la semilla y el sembrador va y duerme, hermanos, porque él sigue viviendo día y noche, sí, normal, siguiendo en sus labores. Y sin que él vaya, ayude o apriete la semilla, no, la semilla tiene vida en sí misma. Y después de un tiempo determinado se encuentra con unos resultados que responden a la naturaleza de la semilla. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros podemos ver los resultados del crecimiento efectivo solamente a través de la apariencia de un renuevo. Las apariencias se engañan, dice el mundo, ¿cierto? Pero en vida cristiana básica, muchas veces, hermanos, las apariencias es ese color verde que surge de la tierra, que me muestra que hay vida. Esas apariencias, hermanos, no son cosas externas o santidad externa, como disfrazan algunos legalistas su legalismo. No. Esa apariencia de verdor, de vida, son los frutos del Espíritu Santo que son desarrollados en cada persona individualmente. Ese color verde que muestra que hay vida, ese color es resultado de una obra de gracia del Espíritu Santo que se refleja en obras buenas, en crecimiento, en sujeción, en, hermanos, cambios, obediencia, sencillez, humildad, mansedumbre, templanza, fe, bondad, amor. Se ve, hermanos. Ni nos dimos cuenta en qué momento empezamos a verlo. No tenemos la fecha de cuándo empezó el hermano a ser transformado. No tenemos la fecha de en qué momento empezamos a ver los frutos. No tenemos la fecha de la regeneración, porque cuando se nace de arriba es como el viento, que, hermanos, no sabemos de dónde va ni a dónde viene. Así es todo el que es nacido de Dios. No es como nos enseñaron, hermanos, en el arminianismo. ¿En qué fecha aceptaste a Cristo? Entonces, hermanos, todo el mundo sabe en qué fecha nació de nuevo, cuando la Biblia nos muestra que es totalmente misterioso. A ciencia cierta, absolutamente ninguno puede decir: yo fui salvado, fui regenerado en esta fecha haciendo las tales horas. Es imposible, porque solamente nos dimos cuenta de esa obra milagrosa cuando empezamos a ver el color verde. De la nueva vida, del nuevo hombre, de un caminar renovado, de la santificación, de la perseverancia. Ese es el color verde.
de la vida. Y eso es con el pasar del tiempo. Tristemente, hermanos, muchos se toman de este tema del pasar del tiempo y de los procesos para llevar una vida cristiana mediocre, una vida cristiana a medias, si es que eso existe. Como decía Shelton, hermanos, una vida de un evangelio carnal, eso no existe. Los resultados son misteriosos, pero los hay. Vamos a Salmo 121:4. El guardador de Israel nunca duerme ni se adormece. Versículo 3. El que te cuida no se dormirá. Hermanos, los sembradores que quedamos con la labor apostólica, los sembradores que seguimos llevando la palabra a todas las naciones, haciendo discípulos, dormimos. Pero el que produce el crecimiento no duerme. El que regó, el que siembra, duerme. El que da crecimiento no duerme. Pensemos una cámara 4K que se ponga enfrente de una semilla y podemos ahí grabar, hermanos, con una memoria de buena capacidad. Y la dejamos grabando, sí podemos llegar a verlo, hermanos, ¿sí? Ahorita sí se puede hacer eso. Pero en estos tiempos, hermanos, hace 21 siglos, pues eso es imposible. El sembrador había sembrado, hermanos, y la otra semana fue y miró, ya había por ahí unos arbolitos, unas maticas. Ya él vio los resultados. Entonces él vio los resultados, pero no vio cómo fue que se llevó a cabo cada hojita. No vio cómo nació la ramita. No vio cómo nacieron los colores. Porque eso lo hace Dios, quien da el crecimiento. Entonces, aquellos hermanos que servimos a Dios en su reino, debemos y podemos descansar en que Dios siga actuando a través de su palabra viva, aunque estemos dormidos nosotros. En otras palabras, esta noche me voy a dormir, y mientras estoy durmiendo, hermanos, la semilla que es sembrada el domingo por la tarde y por la mañana está surgiendo en los corazones de todos, incluyéndome. Porque el que siembra, el que riega, duerme, pero el que da crecimiento siempre está trabajando. Juan 5:17 dice: el Padre y yo hasta ahora estamos trabajando. ¿En qué? ¿No dice que acaso que Dios reposó en el séptimo día? Ese tema ya lo vimos hablando del día del Señor. Sí, reposó, pero hay unas obras de necesidad que Él todavía está haciendo para la redención de la humanidad, obras de salvación. ¿Cuál? Trabajar por la redención de los escogidos que todavía no han sido allegados a Él. Entonces, hermanos, el Padre trabaja también. ¿Cómo? Que aquellos que ya nacieron de nuevo, Él vigila que estén siendo bien alimentadas. Que aquellos que nacieron de nuevo, Él vigile que están siendo santificados. Aquellos que nacieron de nuevo, aunque Él está buscando la perdida, Él también está dándole crecimiento a estas. Porque, hermanos, si no fuera así, tocaría esperar a que llegaran todos para empezar a crecer. En ese sentido, la iglesia nunca pudo haber crecido en todos esos siglos porque no han llegado todavía a todos, hermanos, ya han pasado 21 siglos. No, cada vez que alguien es llamado, entra el proceso de crecimiento y la vida empieza a surgir en él. El eco de la voz de Dios que creó el universo sigue actuando en la vida individual y colectiva de su iglesia. Y esa palabra que dijo, hágase la luz, y fue la luz, es la misma palabra, hermanos, que sigue actuando y da vida al que está muerto en sus pecados. Es la palabra que sigue trayendo crecimiento al que es neófito, al que es, hermanos, recién iniciado, que está recién bautizado, que está apenas aprendiendo, que está tomando leche espiritual no adulterada, que está deseando más,
Eso es obra de Dios. Ese es el crecimiento que es producto del Espíritu. Es maravilloso, hermanos. Por eso, hermanos, es que es una tontería atreverse a alguien a decir que el fervor que siente alguien cuando está nuevo, ese es el primer amor. Eso es ridículo. Porque la semilla no solamente va a crecer los primeros meses, los primeros años. La semilla va a crecer hasta el final. Siempre va a estar creciendo. No mientras tenga el primer amor, entre comillas, del que hablan las sectas pentecostales. El fervor, hermano, se caracteriza aquel que desea la vida espiritual no adulterada. Siempre está ahí. Unas veces mengua por el pecado, otras veces mengua por los afanes, unas veces mengua, hermanos, por la pereza, la negligencia, la corrupción, la mediocridad de nosotros mismos. Pero está ahí. Y es incontenible, es imparable, siempre será constante. Pero si alguien retrocede, hermanos, Hebreos 10 dice, no agradará a mi alma. Claro, nunca vamos a ver, hermanos, una semilla que está creciendo y de repente empezó a ir hacia atrás. Eso no tiene sentido, hermanos. ¿La explicación cuál es? Que esa semilla estaba en mala tierra. Fue que se ahogó con espinas, tierra, la pisaron. Pero la vida, hermanos, está en esa semilla. El crecimiento lo sigue dando Dios, porque el reino es de Dios y no del hombre. Dios es el rey, el hombre no. El hombre, hermanos, es un simple colaborador que sirve para tirar las semillas que ni siquiera eso le pertenece a él. Pero Dios, hermanos, por eso dice, el reino de Dios es como el de Dios, no el del hombre. Esa semilla despreciable para muchos, esa semilla con una apariencia de fragilidad, de pequeñez, es de esa semilla que va a haber una vida eterna. Es de esa semilla que va a haber frutos que de otra manera jamás, nunca se pueden ver. Es así, hermanos, como vemos a lo largo de la historia de la iglesia. El mundo se ha levantado muchísimas veces y se sigue levantando contra la iglesia. Es necesario. Persecuciones, difamaciones, etc. Pero así como un árbol pasa su raíz, hermano, hacia el cemento y rompe, hermanos, porque se tiene que extender, así también el reino de Dios es imparable. Y la iglesia, hermanos, va a prevalecer, así sea rompiendo, hermanos, los cementos del mundo. Ella se sigue extendiendo, hermanos, por todas las naciones hasta el final. Es algo incontenible. Siempre va a estar creciendo. Y a veces se ve insignificante, hermanos, pero sus raíces están arraigadas en aquella agua de vida que fluye el templo de Dios, que es Cristo. Están esas raíces conectadas a esa roca que es Cristo mismo. Y no hay construcción, hermanos, que impida que la raíz siga creciendo. Unas veces, hermanos, la iglesia parece menguar, que parece que son más apóstatas que verdaderos, que parece, hermanos, que se contaminó y se perdió. Entonces ya se acabó el legado apostólico y ya, porque se dañó todo, ¿sí? No. Siempre habrá un remanente protegido, siempre lo ha habido y siempre estará, aunque todos nos desviáramos, lo cual no va a pasar, ¿no? Por la preservación. Pero entonces, hermanos, unas veces la iglesia parece menguar, otras veces parece que es derrotada, masacrada, perseguida, humillada, difamada por los medios, pero es invencible. La iglesia siempre prevalecerá. Mientras dormimos, Dios no duerme, sigue trabajando. Mientras reposamos, Dios sigue trabajando.
Mientras, hermanos, es lunes y no hay nadie en ningún culto, él sigue trabajando. Se acabó el culto y estamos entre el culto de la mañana y el culto de la tarde, Dios está trabajando. Estamos, hermanos, en un jueves festivo, pongamos, Dios está trabajando. En las vidas de aquellos que Él llamó eficazmente, que son regenerados por Él. La semilla está creciendo, es algo desapercibido, pero ahí está. No la vemos, no, menos la escuchamos, pero está ahí. Versículo 28 dice: porque de por sí lleva fruto la tierra. Hermanos, hoy día, con esta situación en la que estamos debido al relativismo doctrinal, al sincretismo religioso, o sea, tomar de aquí, de allá, de allá, de allá, y hagamos algo bien lindo para todos, incluyente. Usted puede adorar lo que quiera al vivero, adorne todo lo que quiera, échenle colorante al abono si le parece, pero si no hay semilla, ahí no va a salir nada. El fruto proviene de la semilla. ¿Qué dice ahí? De por sí. De por sí. No necesitamos volvernos como el mundo para atraer al mundo a Cristo. Eso sería alta traición, sería volvernos, hermanos, como una prostituta para convertir a las prostitutas en una mujer fiel. Eso es ridículo. No podemos, hermanos, tomar lo santo que es el Evangelio, las perlas santas, hermosas, y volverlas, hermanos, maquillarlas y volverlas del color de lo que el mundo ofrece para que el mundo venga. Eso es, hermanos, un sacrilegio de aquello que el Señor nos dio y nos confió, que es su semilla de vida. Es la semilla la que lleva fruto, no son los métodos. Es la semilla la que tiene el fruto, es la palabra, no su carisma. Es la semilla la que tiene el fruto, no los chistes, no los videos, no la música. Dejen de despreciar la palabra, tengan reverencia por ella. Aquellos que ven en los métodos la alternativa que solucionará la sociedad. Entonces hay que llevarle el Evangelio porque muchos jóvenes se pierden. Entonces vayamos a los drogadictos. ¿Y qué les gusta a ellos? Cumbias. Llevémosles cumbias allá entonces por medio del Evangelio para que, hermanos, entonces ¿dónde está la diferencia? Entonces, en vez de buscar soluciones humanas, busquemos las maneras de proteger con nuestras propias vidas, con nuestra sangre, esa semilla. Dice, lleva de por sí que fruto la tierra, dice primero hierba, sí, lo que les decía, primero surge el renuevo verde, luego espiga, o sea, empieza a salir aquellos ramas en las cuales surgirán los brotes de frutos. Después grano lleno en las espigas. Y usted y yo no tenemos que ayudar en nada. Aunque hoy día, hermanos, con los transgénicos y manipulaciones genéticas a los alimentos, se pueden adelantar muchas cosas en cuanto a tiempos, ¿cierto? Pero ¿será que es posible hacer eso con el Evangelio? Si el crecimiento le pertenece a Dios, ¿será que podemos inyectar el transgénico del modernismo para que la conversión sea más rápida? No, hermano, porque le pertenece la obra solamente al Espíritu Santo. Entonces, como pastores y también los hermanos que sirven activamente en la iglesia local, tristemente, hermanos, muchas veces más de los que deberíamos, tememos, nos intranquilizamos cuando no vemos los resultados que habíamos proyectado al comienzo. Pero, hermanos, esto es un gran consuelo ver que Dios está actuando.
Cuando muchas veces, hermanos, uno no ve nada, Él está actuando. Tiene un plan para su iglesia, para su gloria. Sí. Los míos, hermanos, se derrumbaron, los de Él prevalecen. Los míos, hermanos, se desmoronaron, pero los de Él se cumplirán, y punto. Y es así, hermanos, como su obra es maravillosa. Sí. Y todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Quién no sabe que no es maravillosa? Pero hay otra cualidad que no podemos olvidar, también es misteriosa. No le da explicaciones a nadie. Crece cuando usted no se da cuenta. Crece cuando usted no ve y no escucha. Cuando se da cuenta hay frutos. Cuando se da cuenta brotó la hierba. Cuando se da cuenta hay espiga. Ahora no, hermanos, algunos piensan, no, es que no me ven resultados en mí porque la obra es invisible. La obra es visible, es misteriosa de cómo se desarrolla, pero se va a notar. Hechos 1:7 contiene un principio que aplica para los temas de escatología, o sea, acerca de los tiempos, del fin, todo esto. Pero para efectos de esa predicación no encaja. ¿En qué sentido? Hechos 1:7 dice: a ustedes no les compete saber los tiempos y las sazones que el Padre reservó en su sola potestad. En otras palabras, Él no les va a decir cuándo va a hacer las cosas. Ni tampoco me autorizó a que yo se los dijera, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, no vemos los resultados y no tenemos ni idea cuándo los vamos a ver o si los vamos a ver. ¿Sí? No nos compete, porque el que actúa es Él. Es así, hermanos, como sus pensamientos, las actividades que Dios realiza son inescrutables. Inescrutables es algo que no se puede entender. Son inescrutables y van más allá de nuestras pobres intenciones, de nuestro racionamiento pequeño. Vamos a Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran ustedes imaginarse. Hermano, tan directo. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que los suyos. Mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos, quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Hermanos, es así como el ministerio del pastorado es el trabajo más impotente que existe en la vida, porque no es por esfuerzos, no hay nada que uno pueda hacer que pueda adelantar las cosas. Es solamente Dios en su misericordia quien hace los resultados. No es qué tan amable, qué tan elocuente, qué tan dadivoso pueda llegar uno a ser. Hasta contiene el tema de la cosecha. Eso es un término escatológico, meter la hoz. ¿Quién hablaba de meter la hoz? Joel 3:13. Joel, el profeta Joel, habló de meter la hoz. ¿Para qué? Para hablar del día del Señor de destrucción, del juicio final. ¿Y el Señor está hablando en esos mismos términos? Claro que sí. Porque así, hermanos, como en la cosecha habían frutos buenos, habrán frutos malos. Y el que cosecha separa lo uno y lo otro. El uno para el fuego eterno y los otros para el granero. Joel 3:13 dice: metan la hoz porque la mies está madura, vengan, desciendan porque el lagar
está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Llega un momento en el que Dios dice, ya no puedo retener más mi ira. Y entonces viene la cosecha, el juicio sobre las naciones. Viene un día del Señor para aquellos apóstatas y aquellos impíos inconversos. Y el Señor está diciendo que en el día llega un momento en el que esa semilla ya dio frutos, ¿sí? Y cuando ya están los frutos maduros, se mete la hoz. Claro, porque el juicio final no solamente, hermanos, hay un fuego eterno para los réprobos, sino que también, hermanos, hay como una cosecha, ¿sí? Que son los términos que está hablando acá, de una siega de aquellos frutos que surgieron de todo ese proceso. Cuando el fruto está maduro, en esos mismos términos está Apocalipsis 14:15. Allá también está hablando en los mismos términos de Joel. Dice: un ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así será, hermanos. Eso es una descripción profética del día final. La maldad llegó a su límite de Babilonia y la iglesia ya está para ser presentada a su esposo. Entonces mete la hoz, porque ambas cosas tienen doble connotación. El juicio es tanto para juicio de destrucción como para juicio de recompensa y reposo. Entonces, hermanos, vemos en estas líneas, Dios ya tiene todo organizado. Si el sembrador no sabe cuáles son las etapas, Dios sí. Él las dice. El sembrador no sabe cómo crece, pero yo sí sé que va a brotar la hierba. El sembrador no sabe cómo crece, pero va a salir un vástago de una espiga. El sembrador no sabe cómo crece, pero va a haber fruto maduro. El sembrador no sabe cómo crece, pero va a haber una cosecha. Ya el Señor tiene todo, hermanos, predeterminado, organizado, Dios de orden. Voy a citar las palabras de William Barclay, un pastor del siglo XX. Decía: noche y día, mientras el campesino duerme, el crecimiento prosigue. No hay nada irregular en la obra de Dios. Lo malo del esfuerzo humano y de la bondad humana es que son espasmódicos. Un día damos un paso adelante y al día siguiente retrocedemos dos. Pero la obra de Dios prosigue calladamente. Dios desarrolla su plan sin cesar. Un poquito más pesimista al decir que retrocede dos, ¿no? Pero de una u otra manera, hermanos, si dependiera de nosotros el crecimiento, la iglesia se hubiera derrumbado, se hubiera detenido hacía mucho tiempo, hermanos. Pero no, porque la iglesia prevalecerá y nadie la podrá detener. Es imparable. Y este reino, hermanos, está dando frutos, vamos dando brotes, espigas. Cuando el fruto esté maduro, el Señor Jesús vendrá con voz de trompeta, hermanos, y con su presencia consumirá a los réprobos que desobedecieron el Evangelio, pero será un consuelo para aquellos que obedecimos el Evangelio. Oremos.